Hermanos y amigos, una vez más, trayéndole el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y hay que recordar que todos los domingos cuando se predica la palabra del Señor, hacemos nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga, esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte, nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Hoy día tratamos el tema, el poder sanador de la palabra. El poder sanador de la palabra. El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos relata la historia de la creación. Dios, con su autoridad, mandó existir a las cosas con dos elementos. El Espíritu de Dios, que ya se movía sobre la faz de las aguas, y la palabra que salió de la boca de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bien, hablaba lo que deseaba. Pero alguien podría decir, sí, pero eso era Dios, está bien. Pero mira lo que dice Génesis, capítulo 1, verso 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, ¿cómo iba a tener dominio el hombre? ¿Usando qué? La palabra. La palabra tiene poder creativo en sí misma. La palabra de Dios dice que Él sustenta el universo con su palabra. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 1, los versos 2 y 3. Hebreos, capítulo 1, versículo 2 y verso 3. Dice así la palabra de Dios en el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios usó muchos medios para enviar sus mensajes a las personas de la época del Antiguo Testamento. Le habló a Isaías en visiones. A Jacob le habló en sueños. A Abraham y a Moisés le habló personalmente. Y los judíos estaban familiarizados con las historias. No tenían ellos dificultad para creer en Dios. ¿Ve? Porque todavía, pues entonces, no se había revelado la voluntad en cuanto a la venida de Jesús, pero le resultó asombroso pensar que nuestro Dios se había revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Él es el cumplimiento y la culminación de las revelaciones de Dios a través de los siglos. Cuando lo conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestro pecado y tener
una perfecta comunión con Dios. Mire el verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solo Jesucristo es la imagen misma de Dios, sino que también es Dios mismo, el Dios que habló. En la época del Antiguo Testamento es eterno. Tuvo parte con el Padre en la creación del mundo. Es la plena revelación de Dios. Jesús, no es posible tener una visión clara de Dios sin mirar a Cristo. Él es la manifestación perfecta de Dios en el cuerpo humano. Por eso, el libro de Hebreos relaciona el poder salvador de Dios con su poder creador. En otras palabras, el poder que da existencia al universo hizo que se manifestara funcionando ese mismo poder para quitar nuestros pecados. Cuán erróneo muchas veces es pensar que cómo Dios nos puede perdonar nuestros pecados. No hay pecado grande que el Rey del universo no pueda quitar. Dios puede perdonar toda clase de pecados. Y Él nos perdona cuando nosotros, como humanos, nos acercamos a la presencia de nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. La frase "se sentó a la diestra de Dios Padre" significa que se terminó la obra. El sacrificio de Cristo fue terminante. El universo mismo se mantiene funcionando por la palabra hablada desde la creación. Dios no ordena al sol que por favor salga todos los días. No, nada de eso. Él lo dijo. Y el universo le obedece a su palabra, que es eterna, en el tiempo de la creación. Mateo, capítulo 24, verso 35. Mateo, capítulo 24, verso 35. La palabra de Dios dice así. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que las palabras de Cristo son más ciertas que la misma existencia del universo. Amén. Número 1. ¿Cómo recibir el poder de Dios? ¿Cómo recibir el poder de Dios? ¿Dónde encontramos toda una fuente de sanidad de Dios? En su palabra. Diga, en su palabra. En el Antiguo Testamento tenemos muchos versículos, ¿ve?, que Dios nos habla acerca de la sanidad, que nos promete sanarnos. Deuteronomio, capítulo 7, verso 15. Deuteronomio, capítulo 7, verso 15. Dice la palabra de Dios así: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Claramente, las Sagradas Escrituras nos dicen toda enfermedad, cualquier enfermedad que la humanidad haya conocido, está incluido aún las enfermedades más terribles. Por eso es importante que cada uno como creyente
Declare la palabra de Dios. Tenemos la vida de Dios en nuestro cuerpo mortal. No el viejo espíritu de enfermedad, fracaso y frustración. No, no. Declara sanidad. Declara salud. No declares lo enfermo que estás. No digas, estoy enfermo. Ya estoy por dar café. No, nada de eso. Antes bien, debe de proclamar la palabra que sana. Por su llaga de Cristo he sido sanado. O sanada. Por su llaga de Cristo he sido sanado. Por su llaga de Cristo he sido sanado. Éxodo, capítulo 15, verso 26. Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra de Dios así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Esa promesa que encontramos en la Biblia revela que es deseo primordial de parte de nuestro Dios sanar a su pueblo y no causarle dolencia ni enfermedad. Dios prometió que si el pueblo le obedecía, estarían libres de toda enfermedad que infestaron a los egipcios. Muy pocos supieron acerca de las leyes morales que le dio posteriormente, que los mantendría libre de las enfermedades. Dice la Biblia, ninguna enfermedad, así como Dios había eliminado la amargura de las aguas de Mara, prometió preservar a su pueblo de la enfermedad. La frase descriptiva, yo soy Jehová, tu sanador, da fe de la misericordia y el poder de Dios. Sigue siendo cierto aún, toda curación viene del Señor. Recuerda esto, que toda curación viene del Señor. La palabra dice claramente, yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, aquí encontramos la conjugación del verbo soy y se encuentra en tiempo presente. Él es tu sanador el día de hoy. Dile a la persona que está a la par tuya, Él es tu sanador el día de hoy. Mira, nada es imposible para Dios. Él es nuestro sanador. El problema de muchos es que buscan a Jesús como el sanador y no lo quieren como salvador. Número 2, el poder de la palabra. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Marcos, capítulo 5, versos 25 y 28. Marcos 5, 25 y 28. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Marcos 5, 25 y 28. El verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, entrelazada con el incidente de la hija de Jairo, que estaba delicada de salud, encontramos la historia de una mujer que tenía hemorragias continuas, quizás un desorden menstrual severo. Como consecuencia de ello, entonces la consideraban inmunda y cualquier persona que la tocase sería impura
declarada durante todo un día. Ella confiaba en el Señor, así se introdujo entre la multitud para tocar el manto de Jesús. Mira lo que dice el verso 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Porque si tocare tan solamente su manto, seré salva. Uno se pregunta, ¿había algo especial en el manto de Jesús? No. Pero hay una buena enseñanza que se esconde aquí, que nos va a ayudar a nosotros a comprender. Veamos el libro de Números, capítulo 15, versos 37 al 39. Números 15, 37 al 39. La palabra de Dios dice así. Números 15, versos 37 y 38. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Ve? Llevar franjas en los bordes de las vestiduras era un hermoso símbolo de importancia. Estos elementos recordarían a aquel que lo llevaba, que debía de mantenerse centrado siempre en los mandamientos de Dios, y lo usan hasta el día de hoy. Entonces la mujer enferma quizás recordó las palabras, yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu sanador. Y vea el verso 39. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlo por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Mira, el verso 39 aquí nos dice que este recordatorio tiene tres propósitos. Primero, para ponerlo por obra. Segundo, y no miréis. ¿Ven? No miréis pos de vuestro corazón y de vuestros ojos. Ponerlo por obra, guardar su palabra. Esto es lo que significa. La única manera de mantenerse dentro del pacto de Dios y dentro de sus beneficios es guardar que la palabra. Y no miréis en pos de vuestro corazón. Muchas veces las enfermedades, las circunstancias vienen y nos atacan de tal manera que la confesión, el miedo, el desánimo comienzan a anidarse en nuestro corazón y nos impide el poder de levantarnos. ¿Con qué? Con victoria que el Salvador nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso uno tiene que mantenerse mirando constantemente a la palabra, confesando constantemente la palabra de Dios para poder caminar con fe. Y dice, y de vuestros ojos no hay nada que rete más a nuestra fe que lo que estamos mirando con nuestros ojos naturales. Tenemos que mirar con nuestros ojos de fe. Marcos capítulo 5, verso 30.
Marcos, capítulo 5, versículo 30. Lo que dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? El poder que sanó a la mujer del flujo de sangre vino directamente de la palabra de Dios. De hecho, Cristo mismo, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Mucha gente tocaba al Señor, su ropa, lo apretujaban, pero el toque de fe de esta mujer había sido diferente. Era el toque de alguien que se había sobrepuesto a todo temor. Había quitado ya de sus ojos los síntomas que su cuerpo tenía. Y ahora estaba poniendo su mano sobre el borde de Jesús, que es la palabra. El toque de la mujer fue un toque distinto de la multitud. ¿Por qué? Porque era un toque de fe. Tanto la mujer como Jesús supieron simultáneamente lo que había ocurrido. Jesús se volvió y preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Quería corregir noción equivocada, cualquier noción equivocada que ella pudiera tener acerca de su curación. Sus vestiduras no gozaban de ninguna cualidad mágica. Fue su divina voluntad la que obró el milagro, porque esta mujer desarrolló un toque de fe en la vestidura de Jesús. Si tan solamente tocare el manto del Señor, seré sana. Mateo, capítulo 14, verso 28 al 30. Mateo, capítulo 14, verso 28 al 30. La palabra de Dios dice así: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. No andar en pos de vuestros ojos significa, tener una mirada de fe. Esperar. Aunque no lo vemos, Dios tiene una respuesta y nos sacará adelante. El Evangelio de Mateo es el único que recoge el milagro de Pedro caminando sobre las aguas. Fue una lección valiosísima para los discípulos. Mira, podrían hacer lo imposible con el poder de Dios, a pesar que fue el único del grupo de los discípulos que reaccionó con fe. Su pedido impulsivo de parte de él lo condujo ¿a qué? A experimentar una demostración poco común del poder de Dios. Y Pedro comenzó a caminar, pero quitó la mirada de Jesús, miró las aguas como yo, un humano, estoy caminando, y comenzó a hundirse por no mirar a Jesús, sino que miró a las olas gigantes y a los fuertes vientos. Luego, ¿qué pasó entonces? Su fe fluctuó cuando se dio cuenta lo que estaba haciendo. Quizás no caminaremos sobre las olas,
pero caminaremos a través de situaciones adversas si nos concentramos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan cerca de nosotros sin buscar la ayuda de Dios. También terminaremos defraudados, hundiéndonos. A fin de mantener su fe en medio de las tormentas, mantenga los ojos de fe en Cristo y no en su incapacidad. A pesar de que podemos empezar con buenas intenciones, muchas veces la fe puede decaer. Esto no significa que necesariamente hemos fallado. Cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo, la única persona que podía ayudarle. Estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo. Así también nosotros debemos de mirar a Cristo. Número 3. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Lucas capítulo 8, versículo 11. Lucas 8:11. Dice la palabra de Dios así. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. El Señor toma como ejemplo la semilla para enseñarnos las propiedades de la palabra de Dios. ¿En qué es parecida una semilla a la palabra de Dios? La semilla lleva vida en sí misma. En cada semilla está el potencial de vida para que nazca una nueva planta. De la misma manera que la palabra de Dios tiene vida en sí misma. San Juan capítulo 6, verso 63. San Juan 6, 63. Dice la palabra de Dios así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús intentaba conseguir que los líderes religiosos vieran lo que había más allá de los aspectos físicos de su enseñanza. ¿Ve? Que si creían, tendrían vida eterna. Una semilla crece de la misma manera a medida que la palabra es sembrada en nuestro corazón. Crecemos y nos fortalecemos en fe. Una semilla produce fruto según su género. Génesis capítulo 1, verso 11. Génesis capítulo 1, verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Primer libro a los Corintios 3:9. Primer libro a los Corintios 3:9. Primer libro a los Corintios 3:9. Dice la palabra de Dios así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nos dice la palabra que somos labranza de Dios. Cuando nosotros sembramos la palabra en nuestro corazón, nos convertimos en huerto de Dios y comienza a manifestarse en nuestra vida. Los frutos o resultados
que Él prometió que tendríamos. La obra de Dios involucra a muchos individuos con una variedad de dones y habilidades. No hay superestrella en esta tarea. Todos miembros de un solo equipo desarrollan funciones específicas. Nos convertimos entonces en miembros útiles del equipo de Dios para poder servirle a honra y gloria. Las palabras de liberación, ¿qué producen? Producen libertad. La palabra de fortaleza da fuerza al cansado. Las palabras de sanidad producen salud. Por eso la clave es importante. Sembrar la palabra que produzca el fruto, que supla su necesidad. En este caso, la palabra de sanidad. ¿Qué cosa? Traerá salud. Amén. Entonces, usted puede tener plena confianza de que Dios no le defraudará. Di a la persona que está a la par tuya, confiesa la palabra. Confiesa la palabra. Amén. Ustedes son bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos y bendecidas.